A la luz de Krishnamurti, mi único interés es hacer que los hombres sean absoluta e incondicionalmente libres. Conducción: Horacio Bello. Con la colaboración de Gustavo Litterman, Juliana Flores y Pablo Cruz. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Bienvenidos a un nuevo programa de A la Luz de Krishnamurti en nuestro ciclo 2024. Hoy Horacio ausente con aviso. Así que hoy va a ser un programa especial por muchas cosas. Primero porque estoy conduciendo yo. La otra porque el programa de hoy va a ser la tercera parte de una serie que venimos tratando, que es la evolución. Para los que no pudieron ver la primera y segunda parte, lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube de A la Luz de Krishnamurti. Hoy estoy con mi compañera Juli. ¿Qué tal, Juli? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Y tenemos el gusto de recibir nuevamente a Carolina Espina. ¿Qué tal, Caro? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, Hola, muy Caro. bien. Una acotacioncita. El nombre del tema es ¿evoluciona el ser humano? Como pregunta. Que es como lo que hemos estado... No tanto la evolución, porque si no, no llegamos. No, tal cual. Sí, sí. Es más... Porque la evolución no creo que solamente sea de los seres humanos. Tal cual. Por Tal eso cual. lo... Está muy bien la aclaración. Bueno, hoy que tenemos a Caro, vamos a aprovechar para hablar del tema desde una perspectiva junguiana, dado su background. Así que la pregunta, como Juli bien dijo, es si el ser humano evoluciona. Claro, una gran incógnita que nos llenó de confusión y nos inspiró a venir por la tercera entrega del tema. Sí, tal cual, ¿no? Porque encima se dio que en el primer programa con la visita de la antropóloga, lo que ocurrió fue que el tema tomó una linealidad, estuvo bien enfocado, pero no así en la semana anterior. Nos fuimos un poco por las ramas, empezaron a surgir dudas como qué era la evolución, qué no es la evolución, si se puede o no hablar de evolución, o si estamos hablando de otra cosa cuando hablamos de evolución. Así que bueno, hoy vamos a tratar de encauzar todo un poco más. No sé, o vamos a abrir más, o porque los junguianos veremos más. Veremos qué pasa. ¿A dónde nos lleva? Bueno, pero vamos a traer una perspectiva psicológica, que es la de Carl Gustav Jung, y vamos a ver un poco, de alguna manera sí termina siendo algo de lo humano, ¿no? Porque me acuerdo escuchando a la antropóloga ¿será que podemos hablar de la evolución del sapiens, ¿no? Y para dónde irá el sapiens, me dio esa pregunta, se me generó. Yo dije, bueno, ¿será que si hay como tipos o niveles de conciencia, ¿no? De un animalito o de las cosas vivientes o de las orgánicas y las inorgánicas, porque además lo inmaterial también hace parte de un desarrollo y podemos decir que hay una evolución en un desarrollo. ¿Para dónde? No tengo idea, pero que es un proceso que, bueno, ¿no? Yo digo, entre más haya conciencia va a tener que haber una evolución, si no, chao, apaguemos todos y se acabó. Porque Jung seguía los principios de la termodinámica y cuando algo se enfría, ¿no? A nivel de lo consciente, ¿no? Si algo se va congelando, va perdiendo esa ley de la termodinámica, bueno, se muere, tiende a terminarse, ¿no? A morir. Entonces yo creo que para un desarrollo humano y no humano va a haber un proceso de termodinámico que tiene que aparecer, que tiene que calentar, que tiene que mover y que tiene que configurar, ¿no? Nuevas cosas. Y eso podríamos empezar a decir desde la psicología junguiana que es algo importante a desarrollar, ese movimiento energético hacia, ¿no? Porque Jung habla de que la energía, ¿no? Como proceso era una energía
no es la energía etérea, sino que es una energía de transformación, ¿no? Una energía que tiene que tener una acción concreta, un sentido del alma sobre todo, ¿no? Entonces, en ese proceso de sentido del alma, la energía de lo indescriptible es energía vital, ¿no? Entonces, tomando ese concepto de la energía vital, la conciencia sería un proceso evolutivo de tomar conciencia de esa energía vital, que no es solamente la energía sexual, como decía Freud, sino que es una energía creativa, una energía de opciones, ¿no? De potencialidades que están ahí y que se van desarrollando en la medida que uno las vaya tomando, ¿no? Como una energía que está en permanente, continuo y movimiento, y por eso habla de lo simbólico, de esa energética psíquica como esa energética simbólica que nos permite ir moviendo. Claro, transitando los cambios de estado. Claro, y como irnos dejando como impactar también, ¿no? No solamente por lo personal, sino también por lo que pasa en un contexto social, en una época, en una cultura, en una idiosincrasia, o sea, lo que tiene que ver con el entorno. Porque si pensamos la evolución como el desarrollo de nosotros únicos, Claro. solo seres humanos, dejamos de lado un montón de cosas, ¿no? Y nos atraviesan la cultura, la familia, las costumbres, la geopolítica. El medio, el medio, me refiero al planeta, al espacio Al medio en el que ambiente, sí, habitamos, el claro, medio claro. ambiente. Y Sí. también a las nuevas cosas que van apareciendo. Ahora estamos con la moda de la inteligencia artificial y uno se pregunta, ¿y qué será lo evolutivo, no? Claro. ¿Será que volveremos al planeta de los simios, a la película? Ahora, cuando vos traes todos estos distintos canales, ¿no? Los traes a la mesa, vos lo estás planteando como dimensiones que se van sumando a la observación que tenemos que hacer, o como qué. Sí, de manera personal me parece que son dimensiones que se van desarrollando en procesos individuales, ¿no? Jung habló de un proceso de individuación en el que se van desarrollando ciertas etapas y en esas etapas siempre hay como una cuestión de lo heroico, ¿no? Que se cubre en cada una de las etapas, ¿no? Y tenemos que tener tanto la dimensión personal como la dimensión colectiva, ¿no? Que es el gran aporte cuando él habla de, bueno, hay algo consciente, hay algo inconsciente, hay un yo que permite ese filtro, ¿no? O ese entender lo que viene del inconsciente, pero también hay un inconsciente colectivo, cultural, y eso, bueno, nos muestra que no podemos pensar el desarrollo de alguien, ¿no? El desarrollo del ego. Claro, como un apartado. Como un apartado solamente de la persona y del ser humano, sino que hay todo un proceso también colectivo y que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Colectivo, cultural, social, familiar. Esto es muy interesante porque nuestra mente, como decíamos hace un rato, suele tender a separar y sobresimplificar las cosas para poder manejarlas, para poder manipularlas, pero si hay una confluencia de distintos canales, de distintas dimensiones, la cosa toma otro color. Ya el análisis tiene que ser otro. No puede ser esta linealidad simplificada que convencionalmente estamos acostumbrados a ver. No alcanza con un análisis, por más fidedigno que suene, sin encauzar esta multidimensionalidad que se da de cosas que son prácticas, porque quizás en las palabras de cómo lo estamos planteando puede sonar muy etéreo, pero estamos hablando de que tenemos una familia que atraviesa con su energía operando, con sus creencias, con sus matices, con sus cosas, y a su vez tenemos la del medio, y a su vez está lo que yo soy, lo que nosotros somos. Entonces hay una confluencia de cosas. Es interesante esto porque, bueno, ya plantea cómo no somos un disco rígido desconectado de lo que nos rodea. Claro, es una complejidad que tenemos que tener presente y que obviamente cada etapa de la vida, la niñez, la adolescencia, la adultez, la vejez, nos va a traer también
tareas propias de ese proceso, ¿no?, de individuación, y también de un proceso que Jung lo miró y lo fue desarrollando también, mirando como en las etapas, la cuaternidad, como las 4 etapas por las que se tiene que pasar heroicamente para llegar a ese desarrollo. Me parece, no sé si dijo evolución consciente, pero yo lo traigo como un título de una evolución un poco más sana, consciente de que hay uno otro, de que hay situaciones que son muy complejas y que no lo podemos ver desde un ángulo, ¿no? Entonces, quizás cuando Jung va hacia los mitos, trae como esto de las miradas no solo monoteístas, sino también las miradas politeístas, ¿no? Y eso, bueno, es como un caos porque es mucha información, pero al mismo tiempo si nos quedamos solamente con una única verdad, como estábamos hablando antes, quedamos con esas creencias que nos rigidizan, que nos unilateralizan y nos hacen como hacer caminos de aquí a acá, y todos tienen que pasar por el mismo camino, y si no, sos rechazado, sos ignorado, no sos tenido en cuenta. Y que eventualmente esa situación te alcanza. Es decir, en el cotidiano. Termina alcanzándote, porque el conflicto indefectiblemente va a aparecer por el solo hecho de que mi conjunto de reglas no coincide con lo que está pasando. Y que además es necesario que esté, porque si estamos así como planchos, la vida es todo muy lindo, todo muy tranquilo, pues la pasamos buenísimo. Pero siempre hay algo de lo nuevo, del reto, de los nervios, de la angustia, de las emociones, que no tienen que ser desbordadas, hay que trabajarlas también, pero sí que nos ayudan a no quedarnos con eso quieto ahí, ¿no? Sino que nos movilizan transformaciones que no son solamente personales, sino que también son transformaciones colectivas, ¿no? Entonces, bueno, lo que a mí me parece muy interesante de Jung es que trae el tema del trabajo de la sombra como un proceso que yo considero que es un proceso evolutivo en sí, porque tiene que ver con el autoconocimiento, pero también tiene que ver con el conocimiento de lo colectivo. Entonces, ahí voy a introducir un tema, ustedes me interrumpirán y preguntarán, porque el tema de la sombra ya lo hablamos en otro programa. Si querés, te iba a proponer que brevemente, si querés resumir qué es la sombra y qué importancia tiene para Jung, como para sentar las bases y a partir desde ahí. A ver, en términos generales, la sombra es aquello que negamos, ¿no? Y aquello que negamos tiene muchas aristas. Entonces, puede ser algo que negamos y no mostramos, porque es mejor tenerlo allí, que la gente no se dé cuenta, que como las uñas, por ejemplo, o pequeñas cosas que no nos gustan de nosotros mismos, pero que no mostramos. Esa es como una característica de la sombra. Otra característica de la sombra es que con el desarrollo de nuestra vida, de estar en una familia, una cultura, un país, etc., 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 se desarrollan ciertos, él habló de tipos de funciones, ¿no? Entonces, él habló de 4 tipos de funciones: función pensamiento, función sentimiento, función intuición y función sensación. Y esas 4 funciones a veces uno no desarrolla todas, tiene una más en luz, vamos a decirlo así, y otra que está en sombra. Entonces, ahí se genera la segunda sombra, que es la sombra de quedarme solo como en el lugar de una de estos tipos de funciones. Entonces, si yo soy una tipo de función pensamiento, todo análisis, todo lógico, y lo que queda por debajo, en correspondencia, según Jung, es el sentimiento. Entonces, no muestro mis sentimientos, soy una persona fría. No me permito sentirlo tampoco. No me permito sentir, expresar. Y esa sería la segunda sombra, o sea, otro aspecto negado que tiene que ver con un tipo de función en la que yo me identifico más. Y lo otro, entonces, hay que trabajar sobre eso, porque uno tiene que integrar todos esos 4 ángulos, digámoslos así, esos 4 tipos. Pero bueno,
en el trabajo junguiano se trabaja también sobre esa parte inferior, hay ese tipo superior y ese tipo inferior. Entonces ahí hay una segunda sombra. Y después está la sombra, que tiene que ver con cosas más subliminales que aparecen por ahí, pero uno dice, ay, me gusta esto, pero no puede ser, ¿no? Entonces hay como una especie de moral, pero igual es un mensaje subliminal porque todo el tiempo estamos estimulados por millones de cosas. Ay, no como las tentaciones. Entonces, esos son como 3 sombras de lo personal. Y eso personal se alimenta con la sombra de lo familiar, que tiene que ver con las creencias, las costumbres, la cultura, la idiosincrasia, que nos dicen, no te juntes con esa gente porque no es de buena familia. Claro, porque ¿no? tienen que coincidir. Porque entre tienen que ellas. coincidir, claro, las sombras personales se van alineando con esa sombra familiar. Y ahí empezamos a generar estas cuestiones de unidimensionalidad, unilateralidad, que hacen que, bueno, haya un rechazo, ¿no? Entonces, en mi proceso evolutivo voy rechazando a los otros, dejando a los otros de un lado, y eso va a generar una complejidad que uno va a tender a no mostrar, ¿no? Vamos a decirlo así. A no observar, a negar, sí, claro. a negar. Y ya lo más grave de la sombra, es largo lo de la sombra, pero ahora lo estamos ampliando y es interesante, es pensando en que hay un inconsciente personal, sería todo esto que hablé anterior, y el inconsciente colectivo, que sería la sombra arquetipal, lo que viene como patrones heredados culturalmente sobre, en el caso de la sombra, el bien y el mal, ¿no? Entonces, yo soy bueno, el otro es malo, esos negros de no sé qué, esos blancos de no sé qué, los nazis de yo no sé cuánto. Claro, entonces lo que debe ser y lo que no debe ser. Y entonces ahí se dan las fuerzas, ¿no? Que se configuran fuerzas que alimentan esa parte de lo personal, de la sombra personal, ¿no? Entonces empiezan las cosas más rígidas y se proyecta más en el otro. Esa sería una instancia donde, como lo negamos en nosotros y nos decimos, no, es que la verdad que yo soy una hija de la madre tierra o del padre Pacha, se lo tiramos al otro, ese es un no sé qué. Entonces la sombra termina siendo muchas veces proyectada y no aceptada como aspectos de lo malo, vamos a decir, del mal que están en nosotros también. Qué importante, ¿no? Pensar que no podemos hablar de si hemos evolucionado o no sin mirar todo esto que tú estás describiendo, porque es que no existiría la posibilidad de ver una cara de la moneda sin mirar la otra. Me trae como una imagen de estarse mirando en un espejo y ver el reflejo y pensar que solo eso es lo que hay y desconocer todo lo que está atrás, la otra dimensión, que el espejo existe, lo que está atrás del espejo, todo lo que nos rodea y además el hecho de que yo puedo pensar en este concepto. O sea, es una compleja relación todo lo que ocurre para poder realmente querer concientizarnos de si hemos evolucionado o no. Es súper importante integrarlo, poder llevar la mirada de una manera más amplia, no solo a cómo me veo allá en el espejo, sino a todo lo que claro, porque además, quiera o no, eso opera. Claro, es que si ese no es lo el vemos... tema. Eso opera. Entonces, si yo estoy tan enojado con, no sé, alguien de la farándula, ¿no? Pero una ira, y me toma la emoción de la ira con alguien de la farándula que no tiene nada que ver conmigo, yo me tengo que preguntar qué es lo que estoy proyectando y no estoy viendo en mí, ¿no? Entonces los otros son malos, entonces ahí empieza esa sombra arquetípica a trabajar a inervar, ¿no? Vamos a decirlo así, algo mucho más complejo que, bueno, está bueno, porque después nos psicotizamos, ¿no? Con todas estas situaciones, o nos volvemos más politeístas y empieza a pasar otra cosa, ¿no? Empezamos a decir, ay, bueno, ¿no? En el buen caso, ay, eso tiene que ver un poco conmigo porque yo soy así de mala. Cuando me pongo a regañar a mi hijo, soy así como, no sé, Moria Kazan, qué sé yo, no sé, uniendo el ejemplo, ¿no?
Entonces es una cuestión de, yo creo que lo evolutivo pasa por un gran desarrollo de esta sombra, ¿no? En un proceso de ir viendo, confrontando, ampliando los lugares, no tirándola, sino recuperando la proyección, haciéndonos cargos de que, bueno, tenemos nuestras cosas feitas y que las vamos limpiando y limando, pero a veces se nos salta la térmica, porque eso nos va a permitir desarrollar una parte más afectuosa, más compasiva, más de no supervivencia, sino más de un desarrollo cultural y un desarrollo creativo de encontrar un proceso de diferencias sano, ¿no? Nos estamos encontrando con aquello que llamamos integración de la sombra. Exacto. Cuando hablas esto, es hermoso porque aquí estamos realmente abriendo a una real expansión, porque ya no niego, ya no me culpo, ya no veo como lejano todo eso que también soy, sino que me permito integrarlo en mí. Hace parte, también soy eso. Que toda mi familia me dijo que no miráramos ahí, que todo el clan me dijo, ay, no, eso lo tapamos abajo lo tiramos abajo del tapete, y todo lo que yo durante mi existencia también he dicho, ahí no quiero mirar. Entonces cuando por fin decido, es muy interesante ponerle esta luz a que tenemos esa capacidad, porque nombrarlo a veces suena como algo que solo hacen aquellos que se dedican a estudiar o que entregan sus horas y horas, y es perfectamente posible. Y eso me parece como muy, muy importante dejarlo claro. Es absolutamente posible. Sí, porque el proceso de individuación no se hace en terapia. El proceso de individuación es un proceso que se puede desarrollar si las circunstancias de una observación presente y atenta de eso lo permite. Como tenemos tanto estímulo de tanta cosa y vivimos en la ciudad, yo pensaría que es más difícil ese proceso porque no suena el celular, hay interrupciones por la misma vida acelerada en la que estamos. Pero si uno va tomando como conciencia y no aparece, digamos, la sombra del, bueno, o aparece para que uno la transforme y la alquimice a la sombra, bueno, llega un momento en que eso se vuelve un paso de llegar a una alquimia interna que va a tener que tener aspectos de muchas dimensiones, de lo personal, de lo colectivo y también de, bueno, lo que proponía Jung, que no creo que dé para esta charla, pero podemos hacerlo para otra, que tiene que ver con lo heroico sano, evolutivamente hablando, porque ese es el tema, cuando trabajamos después de estas sombras, o comprendiendo y aceptando más esta sombra y no poniéndosela al otro, con los aspectos más de las funciones masculinas y femeninas, o lo que él habló, el ánimos y el ánima, ¿no? Y el proceso heroico de ir desarrollando esa mirada para que haya una integración, ¿no?, en nosotros de estas dos funciones que son necesarias, ¿no? Vos sabés, Caro, que mientras hablabas a mí me quedó resonando una palabra que dijiste recién, que es darse cuenta de que se puede producir algo que no necesariamente sea la supervivencia. Algo así parafraseando te dijiste. Y a mí fue como, escucharte fue como que me atravesó un rayo, porque claro, es cierto que todavía nos comportamos en lo cotidiano, en lo social, como si tuviéramos que sobrevivir. Lo que pasa que simbólicamente no estamos sobreviviendo desde el cuerpo, sino que desde la mente. Y desde lo emocional también, es que de hecho, si yo vivo negando una parte de lo que soy, pues estoy sobreviviendo a eso. Claro. Estoy llevándola como puedo, con una carga que puede llegar a ser bastante pesada, o una más liviana o más pesada, pero sí está ahí, está latente. Pero lo interesante es que nosotros nos encontrábamos en esta situación hace unos miles de años atrás. Entonces tiene todo el sentido que tengamos este fuego interno por sobrevivir a toda costa y que lo traslademos a dimensiones en donde eso no es necesario.
Pero claro, el programa pasado tú nombrabas la planta que se comía la mosca. La biología prioriza preservar la especie, prioriza la multiplicación de la especie y evitar la muerte. Eso es lo que prioriza la biología. Pero nosotros tenemos otros aspectos y sin embargo tenemos ese otro aspecto presionando. Entonces, si la biología está presionando, no me importa si estás triste o si en tu familia nos acostumbramos a tapar la tristeza. A mí me importa que sigas vivo. Entonces, estamos metidos en el medio, trayendo conciencia, evitando. Es una amalgama linda. Claro, porque simplificando un poco, ¿no? Hay que admitir que cuando uno observa la flora y la fauna, los distintos seres ponen todos sus recursos a disposición para permanecer. Ajá. Están los que lo logran y los que no. Pero sí está claro que con solo observarlos hay una intención de permanecer. Que quizás no sea. No podemos hablar de voluntad, no podemos hablar de creencias, no podemos hablar de nada de eso. Pero se observa que se ponen todos los recursos a disposición para permanecer. Ujú. Uno gana, otro pierde. Uno lo logra, otro no. Pero es interesante como nosotros seguimos haciendo eso. Sí, o sea, también tenemos sistema límbico, también si lo pensamos en el desarrollo neuronal, ¿no? Entonces, eso lo vamos a seguir teniendo porque yo creo que son, como decía Jung, con los arquetipos, son pautas de aprehensión que se fueron desarrollando y que son necesarias para esto que vos decís, la continuidad y la conservación de la especie. Entonces, es necesario y van a estar. Pero volviendo a lo primero que dije, que cuál es la energía psíquica, ¿no? Y la energía vital, que Jung la habló como la energía vital, nosotros no somos solamente impulso sexual, no solo somos impulso de conservación y supervivencia, no solo somos impulso de continuidad, también somos impulso de creatividad, también somos impulso de una construcción cultural diferente y también somos impulso de nuevas posibilidades. Es como impulso creativo con todas esas herramientas que nombraste. Uh-huh. Creación en muchos aspectos, no solo en el... Creación y yo me arriesgaría a decir creación también hacia cosas más agradables, no sé, a desarrollos más, ay, es que no sé qué palabra confortables. usar. Confortables, de bienestar. Entonces uno yo creo que puede pasar por etapas de sufrimiento y también por etapas donde dice basta, no más supervivencia. Totalmente. Vamos a hacerlo de otra manera, pero es con mucha conciencia de tomar y hacerse cargo, ¿no? Es la famosa frase de Jung, lo que no admites te somete, Claro. lo que niegas te somete y si no te transforma, si lo aceptas y lo acoges, ¿no? Porque está muy lindo por todas partes, pero hacerte cargo, ¿no? Sí. Entonces yo creo que vamos hacia otro desarrollo que es necesario, que es interesante y que es colectivo, ¿no? En todo el sentido de la palabra, no porque haya ninguna función ahí que estemos alimentando de lo político, pero es lo político. Colectivo más allá de lo político. Claro, lo político dentro de lo colectivo. político dentro de lo que es un proceso de pensamiento, de emoción, de cuerpo. Sí. Y de intuición también, y de que tener todos estos ejes de pensamiento, sentimiento, intuición, sensación que hablaba Jung, presentes en ese desarrollo, ¿no? Entonces, si llegamos a un camino donde ese proceso se esté dando y tengamos una integralidad o una integración de lo femenino y lo masculino, vamos a irlo viendo como fuerzas, ¿no? Como ese desarrollo energético que está ahí, vamos a ir pasando por etapas más puber, etapas más atléticas, donde queremos lograrlo todo, etapas más guerreras, donde tenemos que poner un poco más de polenta, y etapas donde queremos, bueno, como que ya estamos cansadas de ser guerreros, y otras etapas donde, bueno, somos sabios y vamos por el mundo como abuelitos y abuelitas sabias, y eso, bueno, no importa en qué edad se dé, pero se va dando un proceso porque también salimos de la mirada de la supervivencia y decimos, bueno, ya no más de esto. Lo que pasa es que no se llega ni solo ni con poca conciencia, vamos a decirlo así, no sé si es mucho o poco, pero
sin ver estas cosas de las que hablamos anteriormente. Entonces, creo que la propuesta de un desarrollo evolutivo con Jung está de la mano de, creo que lo que hablaron los otros compañeros en los otros lugares, y más desde ir viendo que necesitamos hacer un proceso personal de autoconciencia y autorreflexión, viendo las cosas duras, las maduras, las bonitas y las feas, para que haya una ética de construcción hacia otra cosa que no sea la supervivencia. Tal cual, tal cual. Por eso vos empezaste hablando de la sombra como paso cero para que luego se pueda dar todo lo demás, ¿verdad? Sí, sí, porque el yo, digamos, el ego, puede complejizarse tanto que se arma el complejo del ego, y eso puede generar un complejo de la sombra. Entonces uno vive la vida en la sombra, rechazando, discriminando, no aceptando, oliendo mal al otro, ¿no? Todo eso porque es que, ay, yo soy mejor, ¿no? Entonces se hipostasia ese proceso de evolución, yo creo que evolución y desarrollo van de la mano, pero no tiene que ver con ir hacia adelante, porque en ese proceso uno va hacia adelante en cosas que uno dice suelto, y también tiene que hacer un proceso de regresión, pero no estados primarios, sino regresión en el sentido, bueno, a ver, yo hice este movimiento y me pasaron estas cosas, ahora yo me devuelvo y veo si esto se adapta a mis deseos, a mis necesidades y a mi creación de bienestar, que no es único, no es una línea, o sea, cada uno necesita construir su bienestar, y bueno, para una persona un bienestar puede ser encerrarse en su casa, claro, y para otra persona puede ser salir a fiestas. Entonces serían construcciones de bienestares hacia lo que iríamos si no tomamos conciencia de todo esto, dejamos de estar en la supervivencia y avanzamos hacia, bueno, vamos a hacernos este mundo de satisfacciones más amenas, teniendo presente al otro, no es en la soledad, es teniendo presente al otro, y que nos tengan, ¿no? Porque si no, no hay un espejo, este es el espejo narcisista, claro, y no está el espejo del otro que hace un eco conmigo y me dice, vos haces eco conmigo, qué bueno, entonces vamos juntos, que fue lo que no pasó en el narcisismo, ¿no? Pero en claro, el mito. Que es un poco de lo que venimos como viendo en la historia, la humanidad, que yo percibo que un poco está levantando esa mirada, porque durante mucho tiempo fue una mirada muy sálvense quien pueda, me salvo yo y los demás, y ahora se siente un poquito de aliento, un poco de, hey, es que es colectiva la movilización de la energía, como lo llamaste hace un rato, porque si no estamos en esa unión, entonces lo único que hago es desbalancear, no hago parte del medio, sino que lo desbalanceo, y me parece que un poco se está llegando o llevando la conversación más en esa dirección, es mi percepción igual. Bueno, vamos a aprovechar este impasse para escuchar el audio que nos envió nuestra amiga Bisusner. Tengo el nombre acá y me olvidé. Bisusner. Sí. Ahora lo digo al final. Nico, cuando quieras, por favor, y luego volvemos. Gracias. Nuestra conciencia incluye en sus capas más profundas nuestros miedos. El hombre ha vivido con miedo generación tras generación. Ha vivido con el placer, con la envidia, con todos los tormentos de la soledad, la depresión y el desorden. Ha vivido con gran dolor con lo que él llama amor y con el perpetuo miedo a la muerte. Todo esto es nuestra conciencia, que es común a toda la humanidad. Dense cuenta de lo que eso significa. Significa que ya no somos individuos separados. Esto es muy difícil de aceptar porque se nos ha programado, como a una computadora, para pensar que somos individuos. Se nos ha programado religiosamente para creer que uno tiene un alma separada de todos los demás. El estar programado, nuestro cerebro trabaja dentro del mismo patrón siglo tras siglo. Si uno comprende la naturaleza de nuestra conciencia, entonces el empeño particular del yo que sufre se ha vuelto algo global
y de ese modo tiene lugar una actividad por completo diferente. Esa es la crisis en que nos encontramos. Hemos sido programados, estando programados. Podemos comprender ocasionalmente, podemos tener un destello de discernimiento, pero nuestro cerebro se repite a sí mismo una y otra vez. Vean simplemente la realidad de ello. Uno es cristiano o budista o hindú, está contra el comunismo, es comunista o es demócrata, y repite, repite, repite. Y en ese estado de repetición suele haber ocasionalmente una ruptura. Entonces, ¿de qué modo un ser humano, quien es realmente el resto de la humanidad, habrá de enfrentarse a esta crisis, a este momento crucial? ¿De qué modo cada uno de ustedes, como ser humano que ha evolucionado por milenios y milenios pensando como un individuo, lo que de hecho es una ilusión, se enfrenta a un momento crucial, ve lo que realmente ocurre y en esa percepción misma se mueve totalmente en otra dirección? Comprendamos juntos qué significa mirar la realidad del pensamiento. Todos ustedes piensan, por eso están aquí. Piensan y el pensamiento se expresa en palabras o mediante un gesto, una mirada o por algún movimiento corporal. Como las palabras son comunes a cada uno de nosotros, entendemos a través de esas palabras el significado de lo que se dice. Sin embargo, el pensamiento es común a toda la humanidad. Es una cosa de lo más extraordinaria si uno ha descubierto eso, porque entonces ve que el pensamiento no es el pensamiento de uno, es pensamiento. Tenemos que aprender a ver las cosas como son realmente, no como ustedes están programados para mirarlas. Vean la diferencia. ¿Podemos estar libres de la programación y mirar? Si miramos como cristianos, demócratas, comunistas, socialistas, católicos o protestantes, que son todos prejuicios, no podremos comprender entonces la enormidad del peligro de la crisis que estamos afrontando. Si ustedes pertenecen a un grupo determinado o siguen a cierto gurú o se hayan comprometidos con alguna forma de acción, entonces, debido a que están programados, serán incapaces de mirar las cosas como son realmente. Solo si no pertenecen a ninguna organización, a ningún grupo, a ninguna religión ni nacionalidad en particular, pueden observar realmente. Si han acumulado una gran cantidad de conocimientos extraídos de los libros y de la experiencia, la mente de ustedes ya está llena. El cerebro se ha sobrecargado con las experiencias, con las tendencias particulares de cada uno, etc. Todo lo cual va a impedirles mirar. ¿Podemos estar libres de todo eso para mirar lo que está sucediendo en el mundo? El terror y las terribles divisiones sectarias de las religiones, un gurú opuesto a otro gurú idiota, y detrás de todo eso la vanidad, el poder, la posición, la opulencia de estos gurús. Es pasmoso. Pueden mirarse a sí mismos no como un ser separado, sino como un ser humano que es realmente todo el resto de la humanidad. Tener un sentimiento semejante implica que sentimos un amor tremendo por los seres humanos. La madeja del pensamiento, editorial Edasa, Barcelona, páginas 11 a 15. Bueno, muchas gracias, Nico. Bueno, estamos Regina, de vuelta. ¿cómo era? Regina. Le agradecemos a nuestra compañera amiga Regina Bisusner por el audio que nos ha enviado. Pido disculpas por que se me hizo una laguna en el momento. Bueno. Igual interesante lo que trae ahí porque mientras la escuchaba pensaba en esto de en un proceso de evolución, el tema de lo heroico, ¿no? Y ella trae lo de los miedos, ¿no? Las emociones allí que
que dejamos acumuladas y las creencias o conocimientos que nos vuelven fanáticos, ¿no? De lugares, de formas y de también de lo heroico, ¿no? Pero lo heroico entendido como una competencia con el otro puede ser muy, muy malo en ese proceso de desarrollo, porque si no, entonces yo estoy como golpeando a los demás para alcanzar la meta, de no estar en la supervivencia y bueno, acabo con el mundo, acabo con la familia y todo porque yo voy a demostrar que lo voy a poder lograr. Y ahí en eso heroico, que es un proceso que plantea Jung, ¿no? El viaje del héroe, Joseph Campbell habla mucho de esto, solamente se ve, al parecer, la parte de empieza la batalla, se va a la guerra y después tiene el triunfo, el famoso triunfo. Eso es lo que en términos generales la gente piensa de lo heroico, ¿no? Entonces, quien compite, que la dualidad, yo gané, yo perdí, son pasos necesarios, pero la gente no investiga mucho, bueno, no investigamos mucho sobre las truculentas situaciones que también ocurren en los viajes heroicos, tanto femeninos como masculinos, los procesos que tienen que ver con el sufrimiento, que tienen que ver con perder las amistades, que tienen que ver con el amor que dejaron y no pueden y extrañan a la familia, el precio que se paga, el costo. Y ahí yo creo que es preguntarnos sobre lo competitivo, no como estar peleando con el otro a ver si yo soy más o no, sino un camino evolutivo donde sea competencia ese crecimiento interno para poder estar con el otro, para hacer de al otro no un enemigo público y total, sino un aliado de mi proceso en desarrollo, ¿no? Y entender que tiene otra forma diferente a mí y eso me alimenta y me abre politeísticamente a otro panteón de posibilidades y cómo me nutro y qué bueno eso que tú dices. Entonces lo heroico sale de esa cosa del logro y de la meta a hacer algo más colaborativo, ¿no? Y propicio, ¿no? Porque me convierto en parte de un medio propicio para que los otros hagan sus procesos. Sí. ¿O no? Claro, como algo comunitario, ¿no? Dice, cuando uno empieza a leer las investigaciones sobre biología y cómo las bacterias se van juntando con otras, dice, ay, qué bueno, tenemos los virus, sistemas colaborativos todo el tiempo, ¿no? Y no se habla de que eso también es heroico, ¿no? Que es un proceso de salir de lo competitivo, de decir, bueno, reunámonos para... también es para hacer algo medio, tirar lo otro, ¿no? Ponerle enfermedad a la persona. Pero al mismo tiempo es un sistema muy colaborativo, ¿no? Claro, pero esto no es un dato menor, porque nosotros venimos de una sociedad, de una programación, como decía Krishnamurti, que nos invita a ir en el sentido contrario. Es decir, uno tiene estas creencias que pisan con fuerza, en donde yo debo sobresalir del resto. Mi nombre debe quedar para la posteridad, mi legado, no es nuestro legado, es mi legado, es lo que dejo y cómo quiero que se me recuerde, ¿no? O a mi familia, si hablamos de la sombra familiar, ¿no? Claro, siempre que... Tú no puedes, a ti no te puede gustar la educación física, porque aquí todos somos abogados y contadores. Y porque bajo un principio de supervivencia que lo venimos nombrando, se salva el más fuerte o sobrevive el más fuerte o se reproduce el que queda vivo, siempre como que el que va compitiendo, pero se nos olvidó que ser competente implica que puedo también ser colaborativo. Claro, pero sí, competitivo no rechaza lo colaborativo, claro, ¿no? Claro, o sea, la competencia es conmigo, me parece, ¿no? Como ir viendo cómo voy siendo con un otro y cómo también me voy adaptando, ¿no? Que es esto que decía yo de los movimientos de progresión y regresión, que son movimientos de la libido, de esa energía vital que ya hablamos, me van mostrando, ¿no? Cómo yo puedo aportar, no ir como si fuéramos los primates, por eso pensé en el planeta de los simios, ¿no? A ver quién evoluciona, los humanos o los primates, ¿no? En esas guerras, ¿no? Que bueno, yo creo que estamos en un momento planetario donde la evolución es que se está mostrando más esa sombra arquetípica de
quién es lo más horrible, para que entremos a otro estado de conciencia donde esto de lo colaborativo no termine siendo una cuestión solamente de una ideología política, sino que nosotros, digamos, con nuestro cuerpo, nuestras emociones, nuestro raciocinio, hagamos, y nuestro sentido sagrado, espiritual y trascendente, hagamos estos sistemas más co-compartidos, donde van a haber situaciones de complejidad muy grandes, ¿no? Y que en la medida que uno se va viendo y lo va comprendiendo, va entendiendo que todos tienen su aporte a la gran tarea. Es un gran cambio en la mentalidad o en la manera de comprenderlo, porque ahí sí podríamos hablar de una lucecita que no podríamos llamar evolutivo, porque en el programa anterior no la encontrábamos, pero sí en la mente se genera este cambio en el que yo entiendo que antes teníamos esta asociación de si te mato, yo soy más fuerte y sobrevivo, pero si me doy cuenta que realmente si soy contigo somos más fuertes, y ahí sí hay una real, podríamos llamarlo evolución, crecimiento, sostenibilidad, expansión y otro montón de cosas que se desprenden de esa relación de colaboración. Ahí hay un salto en cuanto a cómo concibo mi propio desarrollo y el desarrollo de nosotros como especie, como humanidad habitando un planeta. Ahí sí me parece que es como la primera vez que hemos llegado a algo que podemos nombrar como un cambio en cuanto a la manera de entender nuestra existencia. Y posiblemente eso nos lleve a lo que yo estoy como pensando y escribiendo, que es la transafectividad, es transparentar, ir tras algo que es, bueno, que nosotros no somos los únicos, geocentrismo en este planeta, sino como que hay también otras, vamos a decirlo, inteligencias y otras cuestiones que quizás ahora no vemos, no comprendemos, no entendemos, pero que están en el plano de lo misterioso, vamos a decirlo así, y que, bueno, nos empiezan a plantear que, bueno, que tenemos que transformar eso para poder integrar otros aspectos que están esperando a que se desarrollen, ¿no? Me suena también a trascender la idea. A trascender. Sí, me suena también a eso. Qué lindo. Qué bonita la visualización que presenta, plantearlo y visualizarlo de esa manera. Me resulta muy esperanzador. Sí, y si volvemos al principio básico de Jung, digo yo principio básico que tiene que ver la actitud simbólica, entonces hay algo que es sumamente armonioso para mí, que para otro no es, pero no tiene que entrar en conflicto con el otro. Entonces la transafectividad de la que yo estoy hablando tiene que ver con ver que, bueno, que yo pertenezco, pero también hay otros que pertenecen y me pueden aportar, y vamos construyendo con nuestras diferencias un gran proceso de ir, ¿no? De ir siendo y de ir construyendo un sentido, ¿no? Porque ya no es mi sentido único, que está bueno tenerlo, pero esas colectividades que empiezan a unirse y a sentirse y decir, bueno, ya no combino mucho con esto, pero está bien, vamos siguiendo. Bueno, ese yo nos permitirá que si vienen los extraterrestres podamos decir, bueno, no vienen a matarnos, sino que vienen a ayudarnos, a transar otras cosas que también quizás necesitamos, ¿no? Y bueno, estas son locuras mías, ¿no? Pero las traigo porque me parece que hacen al tema de ver más allá o tener un poco más de ideas sobre lo evolutivo, ¿no? Y lo heroico que era lo que traíamos hoy, ¿no? Y lo necesario que es, porque por el camino en el que veníamos no es sostenible. Claro, ahí ya habíamos llegado en el programa anterior. Se satura, claro. Se satura, se agota. Entonces, calculo que esa saturación también tiene que ver con por qué estamos acá hablando de lo que estamos hablando, ¿no? Sí, en el escrito que estaba leyendo nuestra amiga Regina, estaba esto de el cerebro también se congela, ¿no? No lo dijo en esas palabras. Se satura, ¿no? Y esa saturación, bueno, te asquea, te molesta, te
te hace buscar algo nuevo, te hace, o sea, si lo pensamos, volvemos a lo biológico, bueno, todo microorganismo quiere desarrollar su mejor función, aunque sea dañando a otro sistema, para que ese mismo sistema evolucione, y entonces al final es un sistema colaborativo en cadena, que no podemos negar que va a seguir estando, pero que en la medida que nosotros vayamos teniendo ese diálogo consciente con que eso está y no es lo único y hay que seguir desarrollando otros procesos, bueno, eso se va a ir dando de manera, digo yo, menos bipartita, ¿no? Vos allá y yo acá, sino como, bueno, a ver, ok, ¿cómo es? Que uno lo puede ver en las relaciones de pareja, con las relaciones Claro, madre-hijo. son subequipos que se forman, Exacto, que claro. uno va diciendo, bueno, hasta acá, los límites, pero es difícil hacer eso, ¿no? Bueno, ¿qué decís vos? ¿Qué digo yo? Ah, las dos son verdades. Y cuento una cuestión personal, que en estos días yo estaba tratando de sacar el porcentaje de algo, tenía que sacar el porcentaje de algo y se me hizo un matete tremendo. Ujú. Y yo decía, bueno, después de un rato de conflicto dije, bueno, hagámoslo por regla de 3. Y mi pareja dijo, no, acá hay que sacar los 3/4. Entonces él decía una forma y yo decía una forma. Y llegó un momento en que yo decía, no es ni la mía ni la de él, pero las dos son correctas. Entonces cada uno, o sea, lo hicimos en conjunto, ¿no? Cada uno hizo la cuenta con su propia teoría ¿Sí? y los dos llegábamos al mismo resultado. Wow. Entonces dije, ay, qué bueno, ¿no? Porque al final era muy bueno lo que tú estabas diciendo y él no me lo podía explicar muy bien y yo no lo podía entender muy bien. Él sí me entendía lo de la regla de 3, pero al final dije, claro, porque las 3/4 partes, bueno, llegué a la conclusión para no tomar todo el detalle de cómo a veces es tan difícil en las relaciones más cercanas llegar a esos lugares donde ahí es donde la evolución, bueno, la evolución piensa que hay que ayudar al planeta y bueno, pies descalzos y demás y camina entre el fuego. No, son en los actos cotidianos del día a día donde tenemos que aceptar la diferencia, donde tenemos que ver los niveles de conciencia y de sombra que tenemos y hacer las pequeñas derrotas heroicas del ego allí, ¿no? Y decir, ay, bueno, al final yo no tenía la razón, qué bueno que hay otra metodología, claro, pero yo no la entendía. Llegar para mí a entender su forma y el podérmela explicar, para mí es un acto de eso heroico que es sano, no de lo heroico que llega al logro, ¿no? Y que quiere segregar, Sí, exacto, sino, bueno, sí, también son dos formas que llevan a lo mismo. Entonces, ¿por qué no podemos hacerlo o colectivo y competitivo o más complementario, pero no acabando con el otro, sino diciendo, hagámonos más pasito, hagámonos suavecito y afectivamente ayudémonos, ¿no? Ahora, lo interesante de todos estos ejemplos, y me quedé con lo de la supervivencia, es que son pequeños vislumbres que empezamos a tener de lo que la no supervivencia es. Y esto es interesante primero porque es nuevo para nosotros. Nosotros, querramos o no vivimos en la no supervivencia. Vivimos en un híbrido en donde la supervivencia todavía reina, claro está, y empezamos a tener estos vislumbres que son nuevos, ni mejor ni peor, en todo caso nuevos, distintos, y es razonable pensar que nos cueste, que sea un desafío, porque claro, no es algo que no lo vemos en ningún lado, en principio no lo vemos en ningún lado, que es algo que simplemente se da por la sumatoria de las partes, en donde ya no todos empujan hacia la supervivencia, sino que empujan hacia algo distinto, entonces empieza a hacerse evidente. Sí, pero también porque yo creo que sí hay formas de conciencia que permiten estos diálogos que van haciendo que, porque es un mensaje subliminal, entonces ahí ya no es sombra, esa sombra subliminal de la que hablé, sino que es algo que, pero a ver, ¿cómo? Un chisme, se hizo ruido de esto, vamos a buscar de qué se trata. Pero tenemos que tener interés mínimo para poder generar ese pequeño movimiento. Son pequeñas luces
que son grandes. Claro, claro. Yo lo entiendo como la conciencia en sí misma despertando, porque en Sí. nuestras generaciones muy cercanas anteriores no existían estas No. conversaciones. Y se ha ido despertando de a poco el interés porque venimos de mucho tiempo de dolor, de mucho tiempo de lastimar, de mucho tiempo de darnos cuenta que no hay expansión en esa metodología que ha venido usando la mente para entender que estamos algo parecido a evolucionar. Entonces, me parece que la misma conciencia, que es como una cuestión muy colectiva, que yo ahí entiendo cuando hablas de lo colectivo, se ha ido despertando a decir, si no reaccionamos a esto que se vislumbra, que tiene que ser diferente para poder ser sustentable en sí, un sistema colaborativo, pues no nos vamos a despertar ninguno. Entonces tenemos que ir llevando luz y poder empezar a expandir temas distintos, hablar de la sombra, nombrar lo que antes solamente ocultábamos. Ahí lo veo yo como, porque en algunos programas, estamos ya al fin, pero en algunos programas hemos hablado de cuando nos toca la chispa de tener esa intriga del cambio, ¿no? Entonces creo que puede ser en cualquier momento de la vida para no dejarlo que es ya en la vejez. No, todo momento es un momento importante para hacer esa luz, esa llamita, ¿no? Que queda ahí encendida y que hay que cultivar. Y hay que aprender a no dejarla morir y alquimizar con Está otros muy bien. elementos. Muy bien, muy bien. Bueno, estamos llegando al final del programa. Caro, te queremos agradecer por A tu ustedes, visita. gracias. Gracias por ayudarnos a desentrañar esta maraña de cosas. a iluminar. A iluminar un poco. Así que, bueno, te esperamos la próxima, por supuesto. Sí. Y, bueno, que tengan linda semana y nos veremos el próximo martes. Muchas gracias. Gracias a todos. A la luz de Krishnamurti, mi único interés es hacer